Reiteramos la noticia internacional del momento. El grupo terrorista Hamas aceptó liberar a todos los rehenes israelíes, tanto los vivos como los cuerpos de los muertos, de acuerdo a la fórmula de intercambio establecida en la propuesta de paz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza. En su declaración, Hamas condiciona este proceso a que se garanticen las condiciones en el terreno para ejecutar la entrega. Pero el anuncio va más allá. La organización también afirma que está dispuesta a entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino, una medida que podría marcar un giro histórico en el conflicto. La decisión llega tras meses de intensa presión militar a la organización terrorista y negociaciones bloqueadas. Sin embargo, Hamas dejó claro que quería negociar otros elementos del plan propuesto por el presidente Trump, siendo ambiguo en su respuesta y sin abordar cuestiones específicas, lo que genera dudas sobre si su decisión satisfacerá a Israel y pues a la Casa Blanca. Y a esta hora el presidente Donald Trump graba en video desde el Salón Oval una respuesta a los puntos que aceptó el grupo terrorista Hamas desde su plan de paz para Gaza. Hasta el domingo a las 6 de la tarde, hora local de Washington, D.C., era el plazo que había dado el presidente Donald Trump al grupo extremista Hamas para aceptar la propuesta. En su ultimátum de hoy advertía que de rechazarla se desataría el infierno total. Hamas ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio. Han asesinado y han hecho vidas insoportablemente similares, culminando con la masacre del 7 de octubre en Israel a bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, preparándose para celebrar su futura vida juntos. Como represalia por el ataque del 7 de octubre a la civilización, más de 25.000 soldados de Hamas ya han muerto. La mayoría del resto está rodeada y bajo control militar, atrapados, esperando a que dé la orden de fuera para que sus vidas se extingan rápidamente. En cuanto a los demás, sabemos dónde están y quiénes son, y serán perseguidos y perderán la vida. Pido que todos los palestinos inocentes abandonen de inmediato esta zona de potencial muerte futura y se dirijan a zonas más seguras de Gaza. Todos recibirán la atención necesaria de quienes esperan ayudar. Afortunadamente para Hamas, sin embargo, tendrán una última oportunidad. Grandes, poderosas y muy ricas naciones del Medio Oriente y sus alrededores, junto con Estados Unidos, han acordado con la firma de Israel la paz en Oriente Medio después de 3.000 años. Este acuerdo también salva la vida de todos los combatientes restantes de Hamas. Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo y es un gran acuerdo para todos. De una forma u otra tendremos paz en Oriente Medio. La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. Rehenes todos, incluyendo los cadáveres de los muertos, ya. Se debe llegar a un acuerdo con Hamas antes de las 6 de la tarde el domingo, hora de Washington, D.C. Todos los países han firmado. Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará un infierno como nunca antes se había visto contra Hamas. Habrá paz en Oriente Medio de una forma u otra. Gracias a su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Ya son las 5:11 de la tarde en la capital de los Estados Unidos y lo que vemos en pantalla es precisamente al presidente Donald Trump en su despacho, en la oficina oval, desde la Casa Blanca, grabando en video, alistándose para grabar esa respuesta a la respuesta que recibió de parte del grupo terrorista Hamas hoy a su plan de paz para Gaza. Se conoce, como ya lo decíamos, que aceptan la liberación de todos los rehenes, pero tienen la intención este grupo terrorista de discutir algunos puntos más de este plan de 21 puntos que tiene la propuesta de paz de Donald Trump para la Casa Blanca, para Gaza. Para profundizar en este tema quiero saludar en Jerusalén a Gabriel Bentasgal. Es periodista especialista en Medio Oriente, internacionalista, experto en terrorismo islámico. Es autor del libro 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino. Gabriel, bienvenido al Canal de las Américas. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un placer. Creo que lo más importante es lo que está a punto de decir Donald Trump. Porque la gran pregunta es, ¿le satisface, es suficiente lo que dijo Hamas o va a ir a por todas? O sea, va a ser decirle claramente que el ultimátum era un ultimátum. Porque Hamas, a decir verdad, presenta en apariencia que aceptó el plan. Pero lo aceptó relativamente, te voy a explicar por qué. Lo primero es que sí, dice que está dispuesto a entregar a todos los secuestrados si se dan las condiciones.
En otras palabras, si Israel se retira y está conforme con cuánto se retiró de la Franja de Gaza. Lo segundo, que sí, aceptaría un gobierno de tecnócratas, pero también agrega que quiere ser parte de ese gobierno futuro y que tiene que tener la bendición del mundo árabe y del mundo islámico. Y tercero, no deja claro que se va a desarmar de sus capacidades bélicas. En otras palabras, de acuerdo a lo que dijo específicamente hace pocos minutos, yo creo que sería muy sano ser escépticos hasta qué punto aceptó realmente el plan de paz o lo que quiere es colocar los 21 puntos como una base para poder negociar. Y la pregunta es si Donald Trump le va a permitir eso. Es decir, Gabriel, ¿lo ves más como una maniobra política el aceptar la entrega de rehenes, vivos o muertos, y expresar esa disposición de entregar el mando, el gobierno, el poder en esa zona palestina, en este enclave palestino que es Gaza, a un gobierno de tecnócratas palestinos? Hace la salvedad porque en principio, pues, de todas las propuestas que se han manejado en este conflicto, también se habló de una administración por parte incluso de los Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta dice que es a un grupo de tecnócratas, personas independientes, vinculadas, por supuesto, con la vida y la historia de este enclave palestino. ¿Crees que esto hasta ahora es una maniobra política de un grupo terrorista como Hamás? Mira, yo trabajé con Hamás mucho tiempo y lo estudié además. Existe un concepto en el radicalismo islámico que es taqía, ocultar la verdad, en otras palabras, mentir. Se puede mentir si favorece la causa. Yo creo que lo que diferencia a una persona experimentada trabajando con Hamás o con grupos radicales islámicos es que no lo toma al pie de la letra la intención, sino que lee entre líneas. Y acá hay muchas cosas que no suenan como una rendición. Donald Trump lo que estaba exigiendo es una rendición de Hamás. Entre otras cosas le decía, cedan el poder, cedan las armas, entreguen a los rehenes, vamos a reconstruir la Franja de Gaza y se puede llegar a crear un Estado palestino. ¿Cómo? La respuesta de Hamás no es una rendición, es, bueno, empecemos a negociar a partir de ahora porque nosotros también queremos formar parte de ese gobierno. Y además no es seguro que estemos dispuestos a desarmarnos. Y sí, vamos a entregar a los rehenes si están dadas las condiciones. Yo creo que sería muy sano poner la declaración en duda y en perspectiva, teniendo en cuenta el concepto de taqía. Se puede mentir para favorecer al Islam. ¿Cómo puede impactar, Gabriel, esta posible entrega de Gaza a ese organismo independiente o ese gobierno independiente en el equilibrio interno entre facciones palestinas, especialmente con Fatah y la Autoridad Nacional Palestina, que está del otro lado? Gran pregunta. Mira, primero, la Franja de Gaza tiene ahora una competencia entre jamulas, entre clanes. Acabo de leer 5 minutos antes de esta entrevista que un clan de la Franja de Gaza secuestró a soldados de Hamás y piden rescate. ¿Me entiendes? Palestinos de Gaza le exigen a Hamás rescate por sus vidas. O sea que hay una competencia por el dominio de la Franja de Gaza también. El gran enemigo de Hamás es la autoridad palestina. Entonces el futuro del gobierno, el futuro gobierno de la Franja de Gaza, la gran pregunta es quién va a ser o quién lo va a dirigir. Te lo voy a decir simple, si lo va a dirigir Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, va a ser un gobierno mucho más estable porque van a intentar implementar otro tipo de educación. Si va a gobernar la autoridad palestina, probablemente Israel no lo va a aceptar. Y si va a gobernar Hamás, aunque sea indirectamente, con títeres, vamos a tener violencia durante mucho tiempo. Ahora, ¿de qué depende en este momento, que apenas se conoce esa pequeña declaración de Hamás? El presidente Donald Trump en este momento está preparando la respuesta, sabremos qué va a decir. Pero ¿de qué depende en este momento el éxito total o el fracaso de esta propuesta de paz para Gaza de Trump, que tuvo que resonar muy fuerte en las filas de Hamás, porque la respuesta la dieron hoy mismo, aunque corta, pero tienen algo de respuesta de lo que se exige en ese plan de paz? Depende hasta qué punto Donald Trump recibió clases de Islam o no. Si él recibió clases de Islam, lo que tiene que hacer hoy es transmitirle al Hamás que va por todas.
O sea que va por la cabeza de Hamás si es necesario y mostrarse contundente. Si le da pie a negociar, es probable que Hamás, con la ayuda de Qatar, logren dominar la situación y revertir la propuesta de paz para transformarla en algo no ejecutable. Te vuelvo a repetir, depende hasta qué punto Donald Trump habla el idioma del Medio Oriente. Y sinceramente no siempre conoce el idioma del Medio Oriente. Él se piensa muchas veces que acá es un conflicto por propiedades y por casas que se pueden comprar y vender y todo es un negocio. En el Medio Oriente lo más importante es la religión y la identidad del clan. Mucho más que el negocio terrenal que él supone que es tan imprescindible. Armamentísticamente hablando, después de tanto conflicto en estos últimos 2 años con Israel, ¿cuán reducido está este grupo terrorista Hamás? Y yo creo que en Gaza City, que es su bastión ahora más importante, tiene alrededor de unos 2.000 soldados. El problema es que empezó con 24.000, 25.000 soldados y hoy creo que debe tener más o menos una cifra parecida. Porque el dilema que mucha gente no entiende es que la ayuda humanitaria entra dentro de la Franja de Gaza, unos 400 camiones por día, pero la roba Hamás. Y al robarla, la vende a la población y le dice a jóvenes palestinos de 16, 18 años, yo te pago $200 para combatir por nosotros y le doy comida a tu familia. Entonces, al manejar la distribución de la comida, logra ganar dinero, logra pagar sueldos y logra mantener a un grupo de soldados con sus familias contentas. El tema es que estos soldados están menos entrenados de lo que estaba el Hamás el 6 de octubre. O sea, tiene cantidad grande de soldados, menos entrenados, con menos armas y con menos dominio del territorio y con una población palestina descontenta contra Hamás. Gabriel, mucha atención porque hay una primera respuesta del presidente Donald Trump a lo que fue esta declaración de Hamás el día de hoy a través de su red social Truth Social. Basado en la declaración que Hamás acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato los bombardeos en Gaza para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida. En este momento es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben resolverse. Esto no se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio. La respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la respuesta que recibió de los terroristas de Hamás a su propuesta o plan de paz para Gaza. Seguimos conversando con Gabriel Ventasgal, periodista especialista en Oriente Medio. Gabriel, por encima hablaste de algunos mediadores internacionales en este conflicto y yo quería preguntarte qué papel realmente están jugando esos mediadores internacionales, incluidos países árabes e islámicos, en todo este proceso y qué tan efectiva ha sido su intervención hasta ahora. Ellos están apostando a una agenda distinta a la que apuesta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ante todo, te das cuenta que, de acuerdo a lo que acaba de declarar en su red social, Donald Trump le cree a Hamás. ¿Verdad? En base a lo que acaba de escribir, le cree que es ejecutable y que Hamás realmente tiene la intención de ir hacia una paz. Yo creo que Donald Trump en este tuit, por lo menos en este tuit, demuestra que conoce poco el Medio Oriente. Espero equivocarme, pero si ese es el tuiteo que acaba de hacer, no entiende cómo habla. Exceso de confianza, Gabriel. Él se cree que al ser el presidente de Estados Unidos es todopoderoso y puede amedrentar a alguien cuya dirigencia considera que la vida terrenal es menos importante que la vida en el paraíso. Y que en el paraíso lo esperan 72 vírgenes y un río de miel y un río de vino, y va a poder sentar junto al profeta del Islam a 50 de sus familiares. Por lo tanto, el que piensa que el paraíso es lo más importante, su vida terrenal importa poco. Pero él piensa, Donald Trump, que la vida terrenal de los líderes de Hamás es lo más importante y que su pueblo es lo más importante. Yo creo que, lamentablemente, cuando se trata de Medio Oriente, el nivel de inocencia de muchos líderes norteamericanos, y eso que Donald Trump no es de los más inocentes, pero el nivel de inocencia no es menor. Espero equivocarme,
pero me parece que en ese primer tuiteo demuestra una confianza que es injustificada en base a lo que debería él conocer, que es la mentalidad de Hamás. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. En pantalla está Gabriel Ventas-Gales, periodista especialista en Oriente Medio, internacionalista, experto en terrorismo islámico. Gracias, Gabriel, como siempre, por estar con nosotros. Nos disculpas que te hemos levantado, pero era necesario. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Un abrazo, gracias. Hasta pronto.